Profesor Jorge Eliezer es doctor en Filosofía de la Universidad de la Sorbona de París y actualmente se desempeña como docente del programa de Filosofía y es asesor de investigación en la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. En su ponencia abordará como una degradación del paisaje cultural, como la que sufrimos actualmente en la región del Eje Cafetero, revela la total indiferencia del tipo de modelo de acción técnica en marcha respecto a sus relaciones con el ambiente natural y social. Así, la cuestión sobre los modelos o culturas técnicas que implican relaciones diferentes con la naturaleza y entre los humanos constituye la médula de la reflexión sobre la visibilidad del paisaje cultural. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, antes de iniciar con mi presentación, quisiera agradecer al programa de Artes Visuales por llevar a cabo este evento que ya aparece como un congreso internacional. Me parece que ha evolucionado. Muchas gracias de manera muy especial a Mario Andrés Martínez, que ha dedicado tanto tiempo y que ha hecho esta actividad con tanto esmero. Entonces, el título de mi ponencia, gracias, es Culturas técnicas y paisaje cultural. Entendiendo el paisaje cultural como una obra, de alguna manera como una obra de arte cuando se le ha valorado, y en ese sentido pues entonces tenemos la relación con la parte de artes. A manera de introducción, para poder ir despejando por qué la relación de culturas técnicas y paisaje cultural, entonces partimos de la constatación del predominio de la técnica como acontecimiento actual. Esto desde diferentes perspectivas, allí por ejemplo desde Martin Heidegger, desde Hans Jonas y desde Ulrich Beck. Son tres perspectivas bastante diferentes, pero que tienen en común el hecho de que la técnica nos domina, la técnica hace parte de nuestra vida cotidiana, es decir, de que no le podemos dar la espalda a la técnica y que todo lo contrario, la técnica debe de ser objeto de reflexión fundamental en nuestras culturas actuales. Y aparece entonces allí la pregunta: ¿cómo evaluar la actividad técnica con relación a un paisaje cultural? En la medida que voy avanzando con la exposición, voy a ir poniendo ejemplares del paisaje cultural cafetero. Entonces, con este ejemplar voy a tratar de explicar la diferencia que hay entre culturas técnicas. Tenemos entonces que tenemos un predominio de la técnica en nuestro modo de vida, pero encontramos que desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la reflexión con relación a la técnica, se ha dado un sesgo en esta reflexión, y es que la reflexión sobre la técnica ha estado principalmente enfocada a la fabricación de artificios, de artefactos, de herramientas y de construcciones. Es decir, es una filosofía de la técnica dedicada a los artefactos. Se plantea entonces como si la técnica no pudiera adquirir una dignidad filosófica más allá de pensarse como un artefacto, ¿sí? Y entonces lo plantea Dominique Bourg: el destino de la técnica se presenta como un triunfo del artificio, ¿sí? La tesis que pretendo ahorita presentar y defender es que hay dos grandes modelos que han dirigido la acción técnica humana, y cada uno de ellos traduce un horizonte axiológico diferente. En esta distinción está la posibilidad de emprender un camino de viabilidad técnica para el paisaje cultural. Estos dos modelos de acción técnica no solamente son aplicables o son susceptibles de ponerse en la reflexión con relación a un paisaje cultural, sino que también pueden poner con relación a la educación y con relación a otros dominios. Entonces, estos dos modelos de acción técnica son, por un lado, el modelo de la construcción, de la fabricación o de la producción de artefactos. En este caso, en el caso del paisaje cultural, pues tenemos allí una imagen de cómo todo un ecosistema se homogeniza, ¿sí? Y se reducen todas las dinámicas del ecosistema simplemente para tener allí
un tipo de variedad cultivado. En el segundo modelo es el modelo de la manipulación o dirección de seres vivos y de procesos naturales. Entonces allí tenemos cultivos que están asociados y además que tenemos la asociación de productos cultivados con el levante de animales. Mientras que en la primera imagen, el primer modelo, tenemos es una estandarización de un tipo de producto. Estos dos modelos entonces se conciben de la siguiente manera. El primero es el modelo del demiurgo, que es el paradigma técnico de la artificialización, y este modelo es propio del artesano, ¿sí? que Platón desde el diálogo del Timeo nos expuso, cuando nos habla de un artesano, una especie de demiurgo que crea el mundo y que lo crea a partir de un modelo ya existente, que es el modelo de figuras geométricas. Entonces a partir de este modelo entonces va creando todos los elementos que configuran el mundo. Este modelo es el modelo valorizado, ¿sí? Por la actividad creadora o por la actividad artificializadora del Homo Faber. Es decir, es el modelo característico del Homo Faber, del tipo de hombre que domina en este momento nuestra cultura, y esto lo dice, por ejemplo, Hannah Arendt y lo dice también Hans Jonas. Vivimos en una civilización tecnológica dominado por el Homo Faber, por el Homo que construye, el hombre que artificializa, ¿sí? En este mismo modelo confluyen todas las artes del hacer, ¿sí? Artes y oficios, manufacturas, industria. Lo importante aquí en este tipo de modelo es crear artificios, crear objetos técnicos. El segundo modelo es el modelo del piloto, ¿sí? Que es el paradigma técnico del pilotaje. Pilotaje es un término muy bien utilizado en francés, en español no tanto. Por lo tanto, algunas traducciones podría ser el desenvolverse con, dirigir, orientar, componer con, ¿sí? En todo caso, este modelo es característico del navegador, del aviador, ¿sí? Cuando lo que hace el navegador es tratar de conducir su nave en función de la dirección del viento, por ejemplo, en función de las vicisitudes del mar, lo mismo que el aviador. Se tiene que entender con la dirección del viento, se tiene que entender con las turbulencias que haya, con el clima, etcétera. Es decir, es jugárselas hacer con la dinámica del mundo real, con los procesos naturales. Concierne la inflexión de procesos naturales, son las artes del hacer con, ¿sí? Mientras que en el primero es el hacer y lo que importa es el hacer, en el segundo modelo lo importante es el hacer con. Y allí les decía ahora, con relación a la educación, uno de los modelos de la educación, lo que ha dominado la educación es el modelo lineal, ¿sí? el de formatear los estudiantes, no es en función de las capacidades de los estudiantes. Mientras que en el segundo modelo, que podríamos llamarlo un modelo de aprendizaje en el caso de la educación, es el implantar un proceso de aprendizaje con las diferencias que tienen los estudiantes. En el caso del paisaje cultural cafetero, por ejemplo, lo que se ha dado es un proceso de artificialización del paisaje, ¿sí? Y se ha dejado de lado el hacer con el paisaje. Ahora, cada modelo implica relaciones diferentes con la naturaleza y entre humanos, destacando así dos culturas técnicas. Estas diferencias entonces se plantean con relación al contexto, mientras que el modelo de artificialización no tiene en cuenta el contexto, sino que crea objetos técnicos independientemente del contexto y trata de ponerlos en esos contextos sin ninguna otra consideración. El modelo del pilotaje lo que hace es considerar el contexto y desarrollar actividades en función de ese contexto. Es decir, es el componer con los procesos naturales. Por eso lo importante aquí en la cultura técnica del pilotaje es el respetar y el cooperar, es decir, el respetar los procesos naturales
el respetar el funcionamiento de los ecosistemas y el cooperar con la naturaleza para componer. Otra diferencia es la exigencia de energía. Mientras que en el modelo de artificialización, la producción, la fabricación de objetos demanda una gran energía, ¿sí? Que por lo general proviene de recursos no renovables. En el modelo del pilotaje, la energía se saca a través del pilotaje de los procesos naturales. En este caso, por ejemplo, podríamos tener como ejemplares, ya se están utilizando, la energía eólica y también la energía solar, ¿sí? El caso de la fabricación, lo que ha dominado la producción industrial a nivel mundial ha sido en función del petróleo, que es un recurso no renovable, y ese constituye, digamos, el talón de Aquiles de gran parte de los países desarrollados. Otra gran diferencia es con respecto al saber hacer y el aprendizaje. Como les decía ahorita, mientras que en la modelo de artificialización hay un conocimiento que se reproduce, ¿sí? Y que se hace una estandarización de ese conocimiento y de quienes acceden a ese conocimiento, de los estudiantes. En el modelo de pilotaje, por el contrario, se da el desarrollo de un saber hacer en función del contexto. Y como es en función del contexto, pues entonces no hay posibilidades de una homogenización, de una estandarización, sino que todo lo contrario, siempre se está buscando lo específico. ¿Qué es lo específico de este contexto? ¿Cuál es el comportamiento, cuál es la dinámica de ese contexto? Sea un ecosistema o sea un aula de clases, ¿sí? Siempre se va hacia lo específico, buscando esa especificidad. Por lo tanto, allí el saber hacer es fundamental, mientras que en el otro sistema, en el modelo de la artificialización, el saber hacer cada vez desaparece. En este, por el contrario, se reivindica, y se reivindica en función del contexto. Otra gran diferencia se da con relación a los efectos no intencionales. En el modelo de artificialización se le da la espalda a los efectos no intencionales, no se consideran, no se piensan. Por eso hacía ahorita la alusión al Homo faber, donde el mayor interés es el hacer, ¿sí? Mientras que con el pilotaje el mayor interés es hacer con, y al hacer con introduce efectos no intencionales, es decir, es un hacer que está siempre atento a las posibilidades, a lo que pueda ocurrir, mientras que en el otro no. Y ahorita nos mostraban el caso, por ejemplo, del mercurio. Es decir, ese es un caso también paradigmático de la artificialización, ¿sí? En el caso del paisaje cultural cafetero lo tenemos con relación al monocultivo y al uso de agroquímicos de síntesis. Ese binomio monocultivo-agroquímicos de síntesis constituye el hacer del paisaje cultural cafetero, que ahorita está bajo amenaza. Cuando introducimos otras prácticas agrícolas, como por ejemplo prácticas orgánicas o ecológicas, estas prácticas ecológicas es hacer con los ecosistemas, hacer con el funcionamiento de los ecosistemas, y en esa medida estamos atentos a cómo funcionan y cuáles podrían ser los efectos no intencionales de estas prácticas. En el hacer, los efectos no intencionales no se tienen en cuenta. Con relación al poder de la técnica de actuar, no solo sobre el mundo de las cosas, sino también con los humanos. Y entonces allí tenemos el ejemplo de la laboratorización como correlato de la mercantilización. Hay dos términos que son difíciles de trabajar, que es lo de laboratorización. Es un término bárbaro, pero funciona muy bien en el sentido de que lo que ha ocurrido en el paisaje cultural cafetero es una especie de convertir cada finca, convertirlo en un pequeño campo de experimentación de Cenicafé, de la Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, cada finca se ha convertido, digámoslo así, en un laboratorio de Cenicafé. Por eso se da una laboratorización. Y esa laboratorización lo que hace es que los agricultores se vean abocados al consumo constante e intensivo de productos
de origen de síntesis química, ¿sí? Entonces, por eso la laboratorización es el correlato de esa mercantilización, porque los agricultores cada vez son más dependientes del consumo de estos productos de síntesis química. También se da una diferencia con relación a la eficacia técnica, en el sentido de que en el paradigma de la artificialización se toma simplemente en cuenta la eficacia. Entonces son prácticas muy eficaces, pero no consideran la eficiencia, ¿sí? Se considera simplemente la eficacia, y la eficacia es a corto término, a corto tiempo, a corto plazo. Mientras que cuando consideramos también la eficacia y consideramos otros valores importantes en la técnica, otros valores que se relacionan con la técnica, entonces, como es el caso del pilotaje, entonces allí ya la eficacia no gobierna, no domina en la selección de una técnica o de una tecnología. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia entre la eficacia y la eficiencia? En que la eficacia considera simplemente los resultados, mientras que la eficiencia considera también aquellos efectos no deseados de esos resultados, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias allí. También hay una diferencia con relación a la dominación de las cosas y de los humanos. Como les decía ahorita, esta laboratorización lo que ha generado es que se dé una dominación de centros de investigación, pero más allá de los centros de investigación, de cierto mercado, del mercado de productos de síntesis químicas sobre los agricultores, ¿sí? Y también que se dé cierta dominación de los agricultores con relación a sus trabajadores. Las relaciones han cambiado. Las relaciones cuando se consideró el paisaje cultural cafetero como un valor universal, desde ese momento, y lo que tenemos ahorita, los criterios que se tuvieron en cuenta para considerarlo y los criterios que tenemos ahorita al hacerle la evaluación, vemos que las relaciones han cambiado. No tenemos el mismo modelo de caficultura, el mismo modelo de agricultura, no tenemos el mismo paisaje cultural. Hay una cultura donde, por ejemplo, el trabajador agrícola no se le considera propiamente como un humano, no se le reconoce su dignidad como humano, sino que se le considera como una mercancía, y como tal se le paga. Mientras que en anteriores prácticas, en el anterior modelo, el trabajador agrícola era considerado como un humano detrás de quien había una familia. En este momento el trabajador agrícola es considerado simplemente como un asalariado al que se le paga un jornal y listo, no es más, no hay ningún otro tipo de relación con esta persona, ¿sí? Entonces allí se genera esa dominación, no solamente con respecto a la naturaleza, sino también con respecto a las personas. Entonces aquí entramos en esta distinción. Esto era, digamos, el preámbulo con relación a culturas técnicas, para hablar de la cultura técnica para el paisaje cultural. Entonces hablamos, un paisaje cultural, en tanto bien universal, representa obras combinadas de la naturaleza y el hombre, y en tal sentido constituye un ejemplar destacable del buen uso de la naturaleza, ¿sí? Los paisajes culturales reflejan frecuentemente técnicas específicas de utilización viable de tierras, tomando en consideración las características y los límites del medio ambiente natural en la cual están establecidas, así como una relación espiritual específica con la naturaleza, ¿sí? Todos estos son los criterios que se tomaron en cuenta para poder designar esta región como paisaje cultural. Es un valor universal excepcional, ¿sí? Que significa una importancia cultural, o tiene una importancia cultural y natural tan excepcional que trasciende fronteras nacionales y representa el mismo carácter estimable por las generaciones actuales y futuras del conjunto de la humanidad. Estos son criterios de la UNESCO, y el horizonte axiológico que nos plantea la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero
pues entonces están en estos dos criterios, el criterio 5 y el criterio sexto, ¿sí? Que es que el paisaje cultural, específicamente el paisaje cultural cafetero, debe constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se ha vuelto vulnerable por efecto de cambios irreversibles. Entonces, por eso la importancia de introducir esta reflexión alrededor de las culturas técnicas, porque justamente la cultura técnica que está en marcha, la cultura técnica que tenemos en este momento implantada, es la que tiene bajo amenaza este paisaje cultural. El criterio sexto dice estar directamente o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Y allí tenemos, digamos, los 5 valores que la Comisión y las instituciones relacionadas con la declaratoria del paisaje cultural cafetero tuvieron en cuenta, las 4, para declararlo de esa manera: el esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad en el marco de un desarrollo humano sostenible, la cultura cafetera para el mundo, el capital social estratégico constituido alrededor de una institucionalidad y la relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto. Entonces, lo que vemos actualmente es que este horizonte axiológico lo que hizo fue evaluar el modelo técnico que teníamos en un momento determinado, es decir, el modelo técnico que teníamos, digamos, en la década, hasta la década de los 70 aproximadamente, pero de la década de los 70 para acá se ha venido paulatinamente implantando otro modelo técnico, otra cultura técnica que ya no se corresponde con este paisaje cultural, ¿sí? Y esa cultura técnica es la que en este momento tiene bajo amenaza este paisaje cultural. Es decir, ya no podríamos decir, solamente para poner un ejemplo, que sea un esfuerzo humano y familiar para la producción de un café de excelente calidad en el marco de un desarrollo humano sostenible, ¿sí? Allí tenemos 2 afirmaciones que no se corresponden. Primero, la excelencia del café, y segundo, el hecho de un desarrollo humano sostenible. Ninguna de las 2 se cumple. Desde 2014 aproximadamente, el café colombiano viene perdiendo categoría en términos de calidad, y los cafés centroamericanos se han posesionado como de mejor calidad que el café colombiano. Ahora, ¿por qué esto? Cuando el café colombiano se consideraba como un café excepcional y a nivel internacional era considerado como excepcional y tenía incluso una prima por esa excepcionalidad. En este momento, cuando hay escasez de café, arábigo, pues entonces se le da la prima al colombiano, pero por lo general ya no accede a esta prima, porque los cafés centroamericanos han venido ganando en calidad. Ahora, ¿por qué esta pérdida de calidad? Porque justamente se ha implantado este modelo de artificialización que ha acabado con los ecosistemas que le daba ese tono especial al café colombiano. Es decir, esa diversidad en la que estaba cultivado el café, toda esa biodiversidad que hacía parte de los ecosistemas, fueron diezmados, fueron acabados, y el café colombiano ha venido perdiendo calidad. Se ha considerado como una taza estándar, se ha estandarizado, ya no tiene nada de particular, es una taza plana, como dicen los catadores. La complejidad en aromas y la complejidad en sabores se ha perdido, justamente porque se ha acabado con esa diversidad que le daba todas esas tonalidades. Entonces, este es un ejemplo de cómo esta cultura técnica que está actualmente en marcha ha venido acabando con este paisaje cultural, y esto también no solamente se aplica para la caficultura, sino que se aplica también para el turismo, ¿sí? Bueno, digamos era la presentación
ahorita lo que más nos interesa pues es, digamos, tener algún diálogo y poder poner en práctica estas consideraciones. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. Pues por lo que entendí, desde los 70 más o menos se ha transformado como el paisaje cultural cafetero en perspectiva también, porque digamos se quiere volver más cafetero, por decirlo así. Y pues mi pregunta es como para ¿usted qué piensa? O sea, si usted considera que esa opinión de la ONU, o que la ONU haya decidido convertir el paisaje cultural cafetero en esa reliquia, fue lo que empezó a deteriorar el paisaje cultural cafetero. No, yo pienso que no fue la declaratoria del paisaje cultural cafetero lo que hace directamente que se deteriore este paisaje. Yo creo que es la manera como se asume el paisaje, ¿sí? Y por eso planteo esta diferenciación de culturas técnicas. ¿Por qué? Porque es que lo que hizo la UNESCO, lo que hizo la UNESCO fue poner de manifiesto un tipo de relación que se tenía en este territorio, un tipo de relación que teníamos nosotros con la naturaleza y entre nosotros mismos, ¿sí? Un tipo de relación que manifestaba un buen uso de la naturaleza y que manifestaba además un buen tejido social, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que como no se ha interpretado la mediación tecnológica que hay allí, entonces el paisaje cultural cafetero lo que se ha convertido es en una mercancía. Todo se ha mercantilizado y el paisaje también se ha mercantilizado. Entonces, por eso lo importante en este momento, incluso uno lo escucha por ahí todavía en anuncios, lo importante es vender el paisaje. ¿Ven? Vender el paisaje. Y para vender el paisaje, entonces lo que se ha hecho es una artificialización del paisaje. Es decir, todo lo contrario, no se ha interpretado lo que la UNESCO puso de manifiesto, ¿sí? Que son esas buenas prácticas, esas buenas relaciones, esa conexión de nosotros con la naturaleza y entre nosotros mismos, sino que se ha hecho todo lo contrario, se han acabado con esas prácticas. Es decir, lo que la UNESCO puso de manifiesto, para resumirlo, es que aquí se había hecho un paisaje cultural en función de una cultura técnica del pilotaje. Es lo que tenemos aquí con estos valores. ¿Ven? Una vez la UNESCO hace eso, entonces abren los ojos, ¿sí? Quienes solamente ven en el paisaje una mercancía y no la valorizan, para convertirlo en ello, ¿sí? Y entonces se afianza aún más la cultura técnica de la artificialización, ¿sí? No es que la cultura técnica de la artificialización se haya dado después de la declaratoria de paisaje cultural cafetero de la UNESCO, no. Lo que hizo esa declaratoria, o lo que ocurrió después de esta declaratoria, por esa falta de reflexión alrededor de las culturas técnicas, es reforzar la introducción de la artificialización, de la cultura técnica de la artificialización en el paisaje cultural cafetero. Eso fue lo que hizo. Y por eso, por ejemplo, lo que se ha dado es una artificialización de la arquitectura, ¿sí? En el caso del turismo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hubiésemos acogido lo que la UNESCO nos dijo, vea, es que ustedes tienen allí un tesoro cultural, ¿sí? Ustedes tienen una arquitectura genial, ¿sí? Si nosotros hubiésemos acogido eso, las cosas serían muy diferentes. Pero no, en lugar de eso, lo que se hizo es, no, lo importante es esto, convertirlo en mercancía, atraer compradores de esa mercancía, por lo tanto, entonces hay que cambiar las casas, hay que construir chalets, hay que construir piscinas, imaginen ustedes, hay que crear hasta saunas, ¿sí? Baños turcos, imaginen ustedes el abrupto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder atraer esos compradores, ¿ven? Entonces, se fomenta aún más la artificialización, ¿sí? No sé si me hago entender, no sé si les resuelvo su inquietud, ¿sí?
que según entiendo también, la misma definición de cultura está abierta a las transformaciones. Entonces, por eso que sea la marca de paisaje cultural cafetero no tiene relación directa, o sea, que se haya convertido en marca por la asociación no tendría relación directa con la declaratoria de la UNESCO. Además, si la UNESCO entiende, si también se entiende la idea de cultura como algo que se está redefiniendo y construyendo constantemente, no como un asunto estático, no la cultura como algo fijo, sólido, inmóvil. Sí, eso es como por eso le digo, es decir, la exhortación que hace la UNESCO es, mire, ustedes tenían estos valores, ¿sí? Ustedes tenían estos valores, pero tal cual como lo están haciendo ahorita, con la cultura técnica que están transformando estos ecosistemas, ese paisaje cultural ya no es viable. Entonces, por lo tanto, volvamos allá. Volvamos a ese tipo de cultura técnica que le permitía ser viable, ¿sí? Y que le permitía tener unas buenas relaciones con la naturaleza y entre las personas. Esa es una exhortación. Por eso se pone de manifiesto estos valores y estos 4 criterios. ¿Ven? Pero es justamente lo que no se está haciendo. Y no se está haciendo porque tampoco se está reflexionando con relación a las culturas técnicas. Es decir, la cultura técnica no aparece por ninguna parte en los debates o en las deliberaciones que se han dado alrededor del paisaje cultural cafetero. No se ve. ¿Ven? Entonces se toma como algo dado, como algo de suyo, pero no se debate, no se delibera sobre estas culturas y sobre lo que ellas significan.